En el video anterior ya vimos cómo se debe aplicar la segunda ley de Newton para resolver problemas, sobre todo cuando es movimiento en línea recta. Vamos a resolver este primer ejemplo que dice lo siguiente. Un auto de 1020 kilogramos queda atorado en el lodo. Una grúa jala al automóvil como se muestra en la figura. El cable de la grúa tiene una tensión de 2500 newtons a un ángulo de 60 grados con la vertical. Determine la aceleración que experimenta el auto. Aquí yo les pregunto, ¿a quién debemos analizar? ¿Por dónde debemos empezar? Puesto que en el problema nos están hablando del auto, que es este que está aquí, el objeto que debemos estudiar es evidentemente este automóvil que está mostrado en la figura. De hecho, los detalles de la grúa, estas barras de la grúa no van a ser relevantes. Lo único importante va a ser este auto y evidentemente esta cuerda que está tirando de él. Para ello es importante que recordemos las fuerzas que hemos analizado ya en clases anteriores. Por ahí íbamos haciendo una lista de fuerzas. Yo se las recuerdo que en estos problemas las fuerzas con las que normalmente trabajamos son básicamente el peso, la tensión, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Entonces, lo que debemos hacer es, de esta lista de fuerzas, ver cuáles están actuando sobre este auto y para ello debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Para hacer un diagrama de cuerpo libre debemos recordar que siempre se empieza por poner un sistema de coordenadas para auxiliarnos. Entonces, lo siguiente que analizamos pues es de esta lista de fuerzas cuáles están presentes y cuáles no. Empezaríamos por el peso. El peso evidentemente siempre va a estar presente en los problemas que vamos a resolver, salvo que el problema dijera que estamos en el espacio, fuera de la Tierra, donde no existiera la fuerza de gravedad. El peso en esa situación no se tomaría en cuenta, pero en los problemas que estamos resolviendo prácticamente siempre van a ser en la Tierra y por lo tanto el peso siempre estará presente. Como recordamos, el peso se dibuja como un vector dirigido hacia abajo. En el diagrama de cuerpo libre, el auto, que es un cuerpo complejo, que tiene dimensiones, lo vamos a tratar como si fuera una partícula. Y ese sería el auto en nuestro diagrama de cuerpo libre. Se representan simplemente como un puntito. Y aquí colocamos el peso, que en este caso pues sería una fuerza que va para abajo. Hay que calcular el peso. La masa es 1020 kilogramos. Hay que multiplicar por 9.81 para obtener el peso. Y entonces, si hacemos esa operación, nos va a quedar que el peso es de 10.006 newton y como habíamos dicho, es una fuerza que se dirige hacia abajo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre nuestro auto? El auto evidentemente se está apoyando en el suelo y por lo tanto el suelo ejerce una fuerza normal. Ya en clases anteriores hemos mencionado que la fuerza normal aparece cuando un objeto se recarga o se apoya sobre otro, y en este caso, o sobre una superficie, y en este caso, el auto se está apoyando sobre el suelo, así que el suelo ejerce una fuerza normal que siempre la vamos a poner perpendicular a la superficie. La fuerza normal la tenemos que trazar como un vector que va hacia arriba, a 90 grados del suelo. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, si hacemos acá la lista, pues ya tenemos la normal. También tenemos una tensión, porque la grúa está conectada con el auto a través de esta cuerda y siempre que haya cuerdas debemos incluir la fuerza de tensión y recordemos que la fuerza de tensión se debe trazar como un vector que se aleja del cuerpo, así como tu cruz se aleja de ti. Entonces, si este es el cuerpo, debemos dibujar un vector alejándose, es decir, en esa dirección. Las tensiones siempre se deben dibujar o trazar alejándose del cuerpo. En nuestro diagrama de cuerpo libre, pues sería un vector como este. Y entonces ya tenemos de nuestra lista esas tres fuerzas. En el texto aparece un detalle que dice en el lodo. ¿Y eso qué tendría de relevante? Bueno, eso tiene de relevante que las fuerzas de fricción en este caso van a ser despreciables, es decir, el auto no puede avanzar porque patina en el lodo, pero en general no hay una fuerza considerable de fricción, o al menos en este problema lo vamos a simplificar suponiendo que no existe fricción. Así que la fricción, que recordemos existen dos tipos de fricción, estática y cinética, en este caso no debe incluirse por este detalle
que mencionan. Es importante que leamos con cuidado. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos resolver un ejercicio de leyes de Newton es que no prestamos detalles a lo que nos mencionan en los enunciados. Ahora que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo único que falta acá es incluir las componentes de la tensión. Si recuerdan, en el video anterior mencioné que lo que debemos hacer es obtener las componentes. El peso queda sobre el eje Y y por lo tanto pues ya no es necesario sacar componentes, lo mismo que la fuerza normal está sobre el eje Y, pero la tensión tiene un ángulo. Y si se fijan, acá el ángulo que forma la tensión es en este triangulito, son 60 grados, así que yo voy a tomar ese ángulo, aunque también podríamos tomar este de acá, que sabemos que es de 30 grados. Sin embargo, pues yo voy a usar el de 60 grados porque ya me lo daban acá. Las componentes serían estos dos vectores que tenemos aquí, cuyas magnitudes se van a calcular utilizando el ángulo. Y como el ángulo que tenemos acá es de 60 grados, que es este de acá, entonces la componente que está acá la vamos a calcular con el coseno y esta que está aquí, que es el cateto opuesto, la calculamos con la función seno. Ahí está. Esta componente sería la tensión por el coseno de 60 y esta componente sería la tensión por el seno de 60. Recordemos que para sacar las componentes debemos fijarnos qué cateto es. En este caso, cateto adyacente se calcula con el coseno del ángulo y el cateto opuesto, que es este de acá, se calcula con el seno del ángulo. Una vez que ya hemos calculado esas componentes, el siguiente paso es aplicar segunda ley de Newton. Pero antes de aplicar la segunda ley de Newton, debemos analizar o debemos ver cómo es el movimiento de este auto. Para ello vamos a ver el siguiente video. El problema que nos están planteando se trata de este auto que lo vamos a mover con la grúa. Aquí ya nada más muestro el auto. Cuando la grúa empiece a tirar de él, el movimiento que va a seguir es el siguiente. Aquí veamos, esta es la X, que es la distancia que va recorriendo la parte trasera del auto, que empezó desde aquí, y este es el tiempo transcurrido. La simulación la hice por 2.5 segundos, inicia nuevamente. Ahí tenemos cómo va cambiando la distancia que recorre y aquí cómo va transcurriendo el tiempo. Ahora, si nosotros graficamos posición contra tiempo, en esta gráfica veremos cómo es el comportamiento de esta X. Y si hacemos la simulación nuevamente, veremos que la gráfica de la X con respecto del tiempo es como la que se va mostrando en la figura. Observamos de entrada que la gráfica no es una línea recta y si recordamos cuando estudiamos cinemática, cuando tenemos movimiento acelerado, la gráfica de X contra tiempo siempre es una curva. Solamente se tiene una línea recta cuando se tiene velocidad constante. Por lo tanto, concluimos que este auto se está acelerando y como vemos, se acelera en la dirección X. Eso va a ser importante cuando yo aplique segunda ley de Newton porque suma de fuerzas en X tendrá que ser masa por aceleración porque hay una aceleración en X y yo lo estoy viendo aquí en la gráfica y suma de fuerzas en Y sería cero porque en este caso en el eje Y no existe ningún movimiento. Nuestro auto en ningún momento está subiendo o bajando, únicamente se está moviendo en X. Ya que hemos visto cómo va a ser el movimiento del auto, entonces podemos aplicar segunda ley de Newton tal y como se mencionó anteriormente. Vamos a analizar las fuerzas en X y observamos que en X solamente está esta fuerza, que es la tensión por el seno de 60. Recuerden que cuando yo saco componentes, el vector original de hecho ya no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar son las componentes. Así que en X solamente hay una fuerza y por lo tanto no hay equilibrio en X. Para que hubiera equilibrio yo necesitaría otra fuerza que fuera en sentido contrario. Ahora que tenemos que le debemos aplicar segunda ley de Newton, que es suma de fuerzas en X es masa por aceleración. Entonces, si aplicamos segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración en X, y de hecho, como es la única aceleración, pues entonces la podemos poner de esta manera, que la única fuerza que tenemos en X es tensión por seno de 60, y eso es igual a masa por aceleración. En esta ecuación, lo único que no conocemos es la aceleración, es la única incógnita que tenemos y por lo tanto podemos despejar pasando la masa dividiendo y quedaría de la siguiente manera, que la aceleración es la tensión por el seno de 60 entre la masa. Si hacemos la sustitución,
puesto que ya tenemos la tensión, es 2500, entonces el resultado es 2.12 metros sobre segundo cuadrado, que es de hecho lo que pedía el problema. Determine la aceleración que experimentará el auto. Podríamos hacer la suma de fuerzas en y como ya se dijo, esa debe ser 0. Las fuerzas en Y sí se anulan. Si se fijan, en Y tenemos 3. Esta que va hacia arriba, esta componente, que aquí la borré, pero era tensión por el coseno de 60 y el peso que va hacia abajo. Esas sí se pueden anular porque estas dos que van hacia arriba se pueden eliminar con esta que va hacia abajo y por lo tanto la suma de fuerzas en Y sí puede ser 0, que de hecho, como ya se vio en el video, debe ser 0 porque no hay aceleración en Y. Si nosotros sustituimos, las fuerzas que tenemos son las siguientes. La tensión por el coseno de 60, que es esta componente, la fuerza normal, que es esta fuerza, y el peso, que son 10.006 hacia abajo. Si nos fijamos, pues la única incógnita es la normal. Y por supuesto la podemos calcular de ahí. Ahora, ¿para qué calculamos la normal? Si no me la están pidiendo, pues simplemente porque lo podemos hacer. Muy bien, hasta aquí queda el ejercicio. No se pierdan el siguiente video donde resolveremos otro problema similar pero con un grado de dificultad mayor.